Qué bendición poder iniciar una semana estudiando la palabra de nuestro Dios. Creo que ustedes, al igual que yo, estamos disfrutando mucho estas lecciones de la escuela sabática, que son una guía en realidad para estudiar la palabra de Dios, y el libro que nos concierne durante este primer trimestre del año es la carta a los Hebreos. Llegamos ya a la lección número 5, qué rápido va pasando el tiempo. Jesús, el dador del descanso. Creo que es una lección que llega en un momento oportuno, donde estamos escuchando, viendo noticias de tantas personas que están enfermando, hay conmoción en el mundo, hay desastres naturales, siempre hay violencia, pero tenemos la segura palabra de Dios que nos ayuda a mantener nuestra mirada en lo que está viniendo, en ese reposo que Dios desea darnos. Así que gracias por acompañarnos. Vamos a orar para continuar con el estudio de nuestra lección. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu bendición al permitirnos estudiar tu palabra, iniciar una nueva semana. Gracias por esta carta que nos ha llegado hasta nosotros, que contiene un mensaje de esperanza, contiene también un mensaje de exhortación. Permítenos escuchar tu voz, Señor, y que esta semana podamos entrar en tu reposo como tú siempre lo has querido. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hemos estado estudiando prácticamente o básicamente los primeros 2 capítulos de la carta a los Hebreos. Yo creo que ha quedado muy bien establecido que Jesús es tanto divino, que es lo que vemos en el capítulo número 1 a los Hebreos, y también es humano, que es lo que vemos en el capítulo número 2. ¿Por qué es importante? Porque recordemos que eso lo hace a Jesús el Salvador único del pecado. Si no cumple esas 2 condiciones, Jesús no podía salvarnos de nuestros pecados. Así que por esa razón la carta a los Hebreos no solamente es una carta que nos da ánimo, que nos ayuda tal vez a enfocarnos en nuestros conceptos teológicos sobre la persona de Jesús, sino que también es una exhortación y nos dice, muy bien, siendo que Jesús es ese Hijo de Dios que vino a esta tierra para salvarnos, cuidado, nos deslicemos. ¿Recuerdan? Eso fue lo que estudiamos la semana pasada en el capítulo número 2. Pero hoy vamos a estudiar los capítulos 3 y 4 y quiero introducirme con los primeros 6 versículos del capítulo número 3. Así que avanzamos ya en este estudio, y esta semana vamos a hacer algo que es estudiar por capítulos esta lección. Capítulo número 3, los primeros 6 versículos, nos dice el apóstol: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanta mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto mayor honra que la casa tiene el que la hizo. Toda casa es hecha por alguien, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, y esa casa somos nosotros, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Muy bien, aquí tenemos nosotros esta, podemos decir, segunda advertencia que encontramos en la carta a los Hebreos. Y recuerden que la primera está en el capítulo 2 y el versículo 1, que dice: escuchen al Hijo, cuidado, se deslicen. Ahora nos dice aquí en el capítulo número 3, hermanos, nos dice el autor: considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Comencemos con esa palabrita, considerar, o sea, mantener no una mirada casual,
El problema muchas veces de nosotros y especialmente de nuestra generación es que vivimos muy distraídos. Nuestra atención hacia las cosas es muy limitada. Vivimos de imágenes que pasan muy rápido. Por ejemplo, la televisión, que fue uno de los aparatos tecnológicos que inició toda esta revolución y hizo que las personas se enfocaran en imágenes. Por ejemplo, si uno cuando veía televisión o ve televisión, parece que ahora estamos más en la internet que en la televisión, pero todo consistía, las series, todo lo que salía en la televisión, todo lo que vemos ahí, son imágenes que van pasando rápidamente. Una imagen no puede estar fija mucho tiempo, sino que cambia colores y formas y diseños. ¿Por qué? Porque es lo que mantiene a la gente pegada a ese aparato, pero a la vez lo mantiene distraído porque no pone su mirada en una sola cosa. Y parece que eso nos puede pasar también espiritualmente. A veces nos estamos moviendo de aquí para allá, haciendo mucho. Algunos podemos estarnos hasta cansando de trabajar para Dios. Pero la pregunta es, ¿está nuestra mirada fija en Cristo Jesús? El apóstol dice, considerad al apóstol, y es la única ocasión en toda la Biblia que a Jesús se le llama apóstol. ¿Qué significa la palabra apóstol? La palabra apóstol sabemos que significa enviado. Aquí a Jesús se le está llamando, pues él es prácticamente el enviado mayor que vino del cielo a esta tierra, y se nos invita a fijar nuestra mirada en Él. Así que arrancamos este capítulo número 3 prestando atención a esa palabra de advertencia del apóstol. Considerad a Jesús, pongamos nuestra mirada en Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el apóstol. También dice, porque Él es el sumo sacerdote. La palabra latina para sacerdote, pontifex, es alguien que era un constructor de puentes, o sea, era un mediador, y ellos tenían el pontifex maximus. Por ejemplo, los romanos al emperador le llamaban el sumo pontífice. Tal vez usted ya ha escuchado esa frase que también la usa hoy en la actualidad la Iglesia Católica. A su líder le llaman el sumo pontífice. Bueno, eso viene desde Roma, pero la Biblia dice, nuestro sumo pontífice es Jesús. Nuestra mirada tiene que estar en Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el apóstol, porque Él es el sumo sacerdote y porque Él es fiel sobre la casa, esa casa que Moisés, y entonces introduce un nombre de un personaje bíblico del Antiguo Testamento, porque Moisés también fue fiel sobre la casa, pero hace una distinción entre Jesús y entre Moisés. Para los judíos no había personaje superior a Moisés. Hablarle a un judío de Moisés era realmente tocar a alguien que fue notable, y de hecho Moisés fue muy notable. Mencionamos un poco de Moisés las semanas anteriores, se va a mencionar más adelante también, pero ¿qué podemos decir de Moisés? Bueno, Moisés era una persona a quien Dios escogió para una obra muy especial, sacar al pueblo de Israel de Egipto, entrarlo a la tierra de Canaán, aunque Moisés no pudo hacerlo, y precisamente eso es lo que está diciendo el apóstol. Miren, Moisés fue fiel, pero Moisés al final no era el dueño de la casa, pero ahora vino el dueño de la casa. ¿Quién es? Es Jesús. Él es el heredero de la casa. Retrocedemos a los primeros capítulos, donde se nos dice claramente que Jesús no solo es alguien que vino a esta tierra, sino que Él es el que creó todo. Él es el heredero de todo, Él es el dueño de todo, Él es el que sostiene todo. Así que hay una gran diferencia entre Jesús y Moisés. Pero ¿por qué el autor menciona aquí a Moisés? Porque entonces nos va a decir lo siguiente: si allá el pueblo de Israel tuvo consecuencias por no escuchar a Moisés, y vamos a estudiar esta semana esas palabritas: incredulidad, desobediencia, bueno, no entraron a la tierra prometida como
Dios quería con esa generación que salió de Egipto. Si eso les pasó con Moisés, interesante esto, si por no escuchar a Moisés ellos se perdieron, la ira de Dios cayó sobre ellos, ahora imagínense lo que va a pasar si no escuchamos al dueño de la casa. O sea, pongamos una ilustración, digamos que alguien tiene un ayudante para sus negocios y entonces el dueño viene y lo envía para que dé una instrucción a los demás trabajadores. Pero los demás trabajadores, cuando ven al enviado del dueño, vienen, se burlan y dicen, bueno, no nos interesa. El dueño viene y le da órdenes, ok, tiene que hacer o proceder de tal manera con ellos. Pero ahora imaginémonos que es el dueño mismo que viene en persona para amonestarlos a ellos. Pues eso es lo que está sucediendo aquí, porque Moisés fue fiel en toda la casa. Moisés incluso un día fue allá al monte Sinaí, recibió las leyes de Dios, estuvo 40 días con Dios. Cuando él bajó, su rostro estaba iluminado. No hay duda que Moisés fue una persona muy especial, hablaba con Dios cara a cara. Y nosotros nos damos cuenta entonces que era un personaje de alta estima en la nación judía, pero al final era solo un ser humano. Y aunque él reflejaba la gloria de Dios en su rostro, solo era un reflejo. Pero en el caso de Jesús, como ya vimos en los primeros capítulos a los hebreos, nosotros encontramos que Él no es un reflejo, sino que Él es Dios mismo. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Así que hay una gran diferencia entre Moisés y Jesús. Así como en los primeros capítulos se estableció que hay una gran diferencia entre los ángeles y Jesús, porque Jesús es el Hijo de Dios. Ahora vamos a avanzar en el capítulo número 3 y dicen los versículos 7 hasta el 11. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me pusieron a prueba y vieron mis obras 40 años. Por eso me disgusté contra aquella generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Qué tenemos nosotros aquí? Bueno, lo que tenemos aquí es la experiencia del pueblo de Israel. No escucharon a Moisés. ¿Y qué sucedió? Entonces Dios dice, bueno, ellos me tentaron, quedaron en el desierto, no pudieron entrar en mi reposo, no entraron a la tierra prometida. Esa promesa que Dios había hecho desde tiempos antiguos, lastimosamente ellos no pudieron entrar. Y aquí introduce esta palabrita que dice, si hoy oís su voz. Vamos a estudiar en los siguientes días acerca de la importancia del hoy, de escuchar la voz de Dios. Vamos a estudiar también cuál fue el problema del pueblo de Israel, para que nosotros no caigamos tampoco en esa situación como cayeron ellos. Por este día, recuerda, Jesús es nuestro apóstol, Jesús es nuestro sumo sacerdote, Jesús es superior a todo lo que nosotros hemos conocido. Imagínese usted a la persona que más admira, que más estima, imagínese a la persona más talentosa que usted considera que hay en este mundo, pues Jesús es superior. ¿Qué tenemos que hacer? Poner nuestra mirada en Él, considerar a Jesús. Ponga su mirada en Cristo. Tal vez estamos muy distraídos, tal vez estamos viendo muchas cosas, estamos viéndonos a nosotros mismos, viendo a otras personas, y eso no nos va a ayudar en nuestra vida cristiana. Necesitamos fijar nuestra mirada en Cristo Jesús. Vamos a orar para pedirle al Señor que nos ayude a mantenernos enfocados en Él. Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por el estudio de tu palabra hoy. Gracias por la invitación que nos haces a considerar a Jesús, porque Él es el Salvador del mundo. Gracias, Señor, porque hoy tú nos estás llamando. Ayúdanos a escuchar tu voz. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.